Hola, buen día. Bueno, la idea de este video es explicar un poco cómo es el proceso para ejercer como médico acá en Alemania. En Alemania existen dos formas para trabajar como médico. Uno es teniendo la aprobación, que es el título completamente homologado, y otro es con un Berufserlaubnis. El Berufserlaubnis es un permiso transitorio de trabajo que dura 2 años y es solamente con un empleador. Es decir, ese permiso es restringido en tiempo y en espacio, o sea, solamente se puede máximo 2 años, existe la posibilidad de prolongarlo en casos muy especiales y es con un solo empleador en un solo Bundesland, o sea, no se puede trabajar en dos estados al mismo tiempo. En Alemania los fellowship no se encuentran regulados como en otros países, o sea, uno no recibe dinero si uno hace una hospitación o una rotación. Existen becas de investigación, que eso ya es algo completamente diferente, pero no es para trabajar como médico como tal. Para conseguir ese Berufserlaubnis, ese permiso transitorio de trabajo, se requieren una serie de documentos que por ahí los voy a explicar un poco más en detalle en otro video, pero principalmente es el nivel B2 de alemán. Y el segundo inconveniente es una prueba que se llama Fachsprachprüfung, que es una prueba de idioma médico alemán. Eso ha cambiado en el último tiempo. Hay algunos estados en el cual esa prueba es tomada directamente por el gobierno o por la Cámara de Médicos. En otros estados, como por ejemplo Hessen, hay institutos como Telk, por ejemplo, que están habilitados para rendir esa prueba, pero en cada Bundesland eso es diferente. Hace algunos años en todos los Bundesland uno podía con el B2 ya conseguir ese permiso de trabajo y después rendir esa prueba de idioma durante el trabajo. Hoy por hoy se requiere, antes de otorgarse ese Berufserlaubnis, ese permiso de trabajo, se requiere esa prueba aprobada. Esa prueba tiene orientación C1, o sea que el nivel de idioma que se pide es un poco más elevado que el B2. La prueba exactamente varía, depende de los estados, pero es siempre más o menos parecida. Yo estoy en el estado de Bayern, acá la prueba tiene 3 partes de 20 minutos. La primera parte es un interrogatorio con un paciente que es simulado por un médico, en el cual uno tiene que realizar la anamnesis, preguntarle qué fue lo que le pasó y por ahí explicarle un poco al paciente cuáles son las medidas que uno va a tomar o cuáles son los estudios que uno podría llegar a hacer. La segunda parte es escribir una Arztbrief, que es una especie de resumen de qué es lo que tiene el paciente y cuáles las medidas que uno toma para eso. Eso se puede escribir a mano o en computadora. Y la tercera parte es la presentación del paciente. Para esa parte también hay 20 minutos y uno tiene que presentar el paciente, decir qué es lo que uno por ahí le haría al paciente y le hacen un montón de preguntas de qué es lo que tenía el paciente y demás. En general es una prueba que está orientada a saber si uno sabe el idioma médico alemán o no. En teoría no se evalúan conocimientos médicos, o sea que uno podría dar una respuesta médicamente errónea, pero con un buen lenguaje esa respuesta seguiría siendo válida para esta prueba. Es una prueba, a mi entender, difícil. El porcentaje de desaprobados acá en Bayern es aproximadamente del 70%, o sea que el 30% solamente aprueban la prueba. Esa se puede rendir innumerable cantidad de veces, obviamente que uno tiene que pagar lo que vale la prueba cada vez que uno la rinde, y si uno la rinde mal, tiene que esperar de 3 a 6 meses para volver a rendirla, o sea, no puede rendirla el mes que viene. Una vez que uno ya tiene aprobada esta prueba, puede empezar a trabajar. El siguiente problema es que no en todos los lugares se consiguen trabajos con este permiso transitorio de trabajo, es decir, muchos empleadores quieren médicos que ya tengan la aprobación, así que es un poco no tan fácil al principio. Para rendir esta prueba no es condición el tener una oferta de trabajo. Si uno va a solicitar un permiso de trabajo, uno presenta el contrato de trabajo y con eso rinde la prueba. Ahora, si uno no tiene ningún trabajo y quiere directamente presentarse para rendir la aprobación y por lo tanto rendir esta prueba de idioma, se puede rendir esta prueba sin estar trabajando y después solicitar el Berufserlaubnis posteriormente. Si esta prueba fue rendida en una de las cámaras médicas, la prueba esa es válida en todos los Bundesland. O sea, yo por ejemplo podría rendir en Bayern, aprobar la prueba y después solicitar un Berufserlaubnis en Berlín, por ejemplo, y sería válido. Ahora, si uno rindió la prueba en Telk, solamente hay 2 o 3 Bundesland en la cual esa prueba es válida. Es un poco diferente en ese caso. Pero generalmente uno rinde esa prueba en el Bundesland al cual uno va a ir a trabajar. Ese es generalmente el proceso más normal, digamos. Una vez que uno empieza a trabajar, generalmente uno presenta la solicitud
para obtener la aprobación. Para obtener la aprobación hay como dos caminos diferentes. Uno es rendir una prueba de conocimientos médicos que se llama Kennisprüfung, que es una prueba que generalmente la toma la Cámara de Médicos. Es una prueba que está orientada a evaluar los conocimientos médicos de alemán y obviamente también el idioma. Y es una prueba orientada en general a medicina interna y a las especialidades quirúrgicas. Es una prueba bastante larga, con bastante contenido para aprender, pero el porcentaje de desaprobados en esa prueba en general, en promedio, no es tan alto como la prueba de idioma. Generalmente desaprueban la prueba 1 de cada 4 o 1 de cada 5 postulantes cada vez. Lo que por ahí sí mete mucha presión y mucho estrés en esta prueba es que uno tiene solamente 3 oportunidades para rendirla. Después de esas 3 oportunidades uno no puede volver a postularse para ser médico acá en Alemania. Existen un montón de institutos, un montón de profesores que se dedican a preparar esta prueba, pero básicamente es mucho de idioma alemán y mucho de conocimientos médicos básicos, lo cual parece fácil, pero a la hora de uno querer explicar una complicación, un procedimiento que uno ya por hoy lo conoce o ya lo hizo un montón de veces, pero explicarlo en alemán es realmente difícil. Hay otra forma de conseguir la aprobación, que es solicitar la aprobación directa. Esto es por medio de un Gutachten. Gutachten significa auditoría en alemán. La otra forma de conseguir la aprobación es mediante un Gutachten. Gutachten significa auditoría en alemán y lo que hace uno es presentar todo el currículum de la carrera. Currículum le dicen acá el plan de estudios, que son un montón de hojas. Eso es un problema porque uno lo tiene que presentar traducido y por un traductor alemán, lo cual es extremadamente caro. Hay una opción intermedia que es uno traducirlo en el país de origen y después homologarlo por un traductor acá, pero lo cual no es fácil de hacer. Yo personalmente opté por ese camino, pero todavía no terminé el proceso, así que no les puedo contar todavía cómo me fue con eso. Existen personas que se lo han dado, o sea, no es un mito ni nada por el estilo, pero hay muchas personas que no se lo dan y eso es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo y también, bueno, uno pierde como las expectativas o las ganas de estudiar al tener presentado eso y tener como una mínima esperanza que se lo aprueben. Eso es muy dependiente de cada Bundesland, de cada gobierno. Antes, hace algunos años era mucho más fácil, ahora cada vez es mucho más difícil. Así que es una opción sí, pero por ahí no es la opción más segura de todas. Una vez que uno tiene la aprobación, que es el título médico completamente homologado, uno puede, por un lado, trabajar para varios empleadores. Puede uno trabajar en otros Bundesland o en varios Bundesland a la vez inclusive, o uno mudarse de ciudad sin ningún problema. Y también uno puede empezar la carrera de especialista. Si uno ya es especialista, puede presentar su trayectoria, el programa de residencia y demás, y eso es evaluado. Puede ser reconocido totalmente, parcialmente, o puede directamente no ser reconocido. Eso también depende de cada Bundesland. En realidad, en general, se hace un reconocimiento parcial dependiendo de cuánto haya durado esa residencia, pues varía mucho de país a país y varía mucho de qué procedimientos uno haya realizado durante la residencia y como especialista. Para eso hay un programa. Ese programa se encuentra en la página de la Ärztekammer, que para cada especialidad dice cuántos años uno necesita y específicamente qué procedimientos y qué cantidad de esos procedimientos para acceder a ser especialista. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido claro. Esto a veces es fácil de entender y a veces hay muchas excepciones que uno dice, bueno, pero yo puedo presentar las cosas y permanecer en mi país, puedo ir y no trabajar, puedo ir y trabajar y hacer otra cosa. Entonces hay un montón de como pequeñas excepciones. Por eso a veces el proceso no es fácil de entender. Para lo cual, si tienen alguna pregunta o algo, escríbanme en los comentarios, yo les escribo por mail, por teléfono, no hay ningún problema, porque por ahí al principio uno se hace mucho lío pensando la prueba y después qué hago, me voy, me vengo. Al principio no es para nada fácil, pero se puede hacer, así que traten de informarse lo más posible y bueno, mucha suerte con eso.